En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos la oración en este viernes. Queremos ser tuyos, Señor, los tuyos de veras, los que no duden, los que no tituben, los que no se desalienten, los que no conozcan las medias tintas ni las posturas ambiguas, los que lo den todo antes que traicionarte. Por eso, Señor, en esta oportunidad, en esta mañana, en amigable intimidad contigo, te rogamos que nos enseñes, nos formes, que nos venzas y nos enciendas en santa valentía y en afanes apostólicos. Cubiertos con el manto de Santa María, bendecidos en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos Espíritu Canal. Bienvenidos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 1 versos 26 al 38. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, el ángel Gabriel saluda así a la Virgen: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. No la llama por su nombre, María, sino por un nombre nuevo que ella no conocía, llena de gracia y por tanto vacía de pecado. Es el nombre que Dios da y que hoy nosotros celebramos. Conservar nuestra belleza acarrea un costo, acarrea una lucha, de hecho. El Evangelio nos muestra la valentía de María, que dijo sí a Dios, que eligió correr el riesgo de Dios, y el pasaje del Génesis relativo al pecado original nos habla de una lucha contra el tentador y sus tentaciones, Génesis 3:15. Pero también lo sabemos por experiencia todos nosotros: cuesta elegir el bien, cuesta mucho custodiar el bien, ese bien que llevamos todos, por un interés, por un crecimiento que Dios ha puesto en nuestro corazón. Pero en nuestra libertad, pensemos en cuántas veces lo hemos malgastado cediendo a la atracción del mal, actuando de un modo astuto para nuestro propio interés, o haciendo algo que contamina nuestro corazón, incluso perdiendo el tiempo en cosas inútiles y perjudiciales, invirtiendo en nuestra muerte, aplazando la oración o diciendo no puedo a los que nos necesitan, y sin embargo podíamos. Pero frente a todo esto, hoy tenemos una buena noticia. María, la única criatura humana sin pecado de la historia, está con nosotros en la lucha, es nuestra hermana, es nuestra madre. En el Evangelio de hoy, en el tema de hoy, grandes catequistas. Los más grandes espíritus se han interesado siempre por la formación cristiana. Llámese Sirio de Jerusalén, Ambrosio de Milán, San Juan Crisóstomo, Agustín, Orígenes, Tertuliano, Cipriano, Gregorio de Nisa, etc. Es obvio que se ocuparon de los grandes momentos, acontecimientos y las grandes verdades cristianas, de los ritos sacramentales, de la oración, en una palabra, de la historia de la salvación. Tomaron muy en cuenta el Antiguo y el Nuevo Testamento. Precisamente un pasaje de la carta a los Hebreos plantea la cuestión, que dice así: Pues aunque por el tiempo debíais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que se os enseñen los primeros rudimentos de la doctrina de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche, no de alimentos sólidos. Todo el que se alimenta de leche no ha probado la palabra de justicia, pues es un niño. En cambio, el alimento sólido es para los hombres maduros, que por costumbres tienen ejercitado el sentido de discernir el bien y el mal. Por eso, dejando la palabra de lo elemental de Cristo, elevemos a lo más perfecto, sin volver otra vez al fundamento de la conversión.
Antes de recibir el bautismo, los catecúmenos pasaban por una serie de instrucciones, un ayuno y exámenes, los exorcismos, entrega de símbolos, iniciación a la oración, preparación espiritual, renuncia a Satanás, adhesión a Cristo. Catequesis mistagógica, que presenta 3 tipos de explicación de los sacramentos, un comentario de los ritos, teología bíblica de los sacramentos, y la catequesis mistagógica se hacía la profesión de fe trinitaria. Para esto se servían de colecciones de testimonios. Por lo que respecta a la exposición de la fe, según la historia de la salvación, Ireneo de Lyon, en su demostración de la predicación apostólica, se ha mostrado un gran maestro y teólogo. Inicia la historia de la salvación desde la creación a la medida del cosmos y poblada de ángeles. El hombre permanece todavía en el estado de infancia. Una vez que Adán y Eva están ya fuera del jardín, el relato sigue el orden de los acontecimientos bíblicos. Caín y Abel, el diluvio, Noé y sus hijos, la torre de Babel, Abraham, Jacob, Moisés en el Sinaí, la entrega de las tablas de la ley y el largo caminar por el desierto, hasta pisar la tierra prometida, y de Moisés, Ireneo y de León, pasa directamente a la encarnación, después de haber aludido a los profetas y su misión. La historia de la salvación continúa con los principales acontecimientos de la vida de Cristo. Hay una continuidad de presencia del Verbo desde los orígenes a la encarnación. Ireneo describe el Antiguo Testamento como una primera etapa hacia la encarnación, a lo largo del cual el hombre se acostumbra a Dios y Dios al hombre. Nos habla de las intervenciones del Verbo como de una reputación de lo que sucedería posteriormente en verdad. Es evidente que entre los 2 testamentos existe toda la distancia que separa el conocimiento teórico de la presencia real, la salvación prometida, de la salvación concedida. Su doctrina de la redención como vida es la que da a Ireneo la comprensión de la diferencia entre ambos testamentos, así como su doctrina sobre el progreso de uno a otro le da el sentido de su unidad. Para Ireneo, la relación de los 2 testamentos tiene un sentido específico: recapitular todas las cosas en Cristo, Efesios 1:10. La recapitulación es el hecho de que el Verbo resume en sí la raza de Adán, que él volvía a tomar, es decir, que reúne en su persona la totalidad de sus aspectos, todas las edades, todos los pueblos, toda la diversidad de los hombres, toda la complexión del hombre mismo, todo el cosmos. Cristo como cabeza realiza sustancialmente en su persona la salvación de la larga serie de hombres y la reconciliación del universo. Ireneo engloba a la Virgen María dentro de la misma doctrina, así como por el hecho de una virgen que se había en todo caso desobedecido, el hombre fue castigado y sucumbió y murió. Así también por el hecho de una virgen que obedeció a la palabra de Dios, el hombre reanimó, recibió la vida larga por la vida. Ireneo se detiene de las teofanías. La preexistencia de Cristo es atestiguada sobre todo a través de las grandes teofanías que le son atribuidas a él. Cada manifestación de Dios es, de hecho, una intervención del Verbo y la figura de lo que habrá de suceder al Verbo encarnado. Abraham, por ejemplo, recibe la visita de 3 hombres. 2 de ellos eran ángeles, pero uno de ellos era el Hijo de Dios. Igualmente, la escala de Jacob es figura de la cruz de Cristo, por lo cual tenemos acceso al cielo, porque su pasión es nuestra ascensión. Los hechos de la vida de Moisés, la zarza ardiendo, la roca, la promesa de la herencia, la unción y la realeza de David, son a su vez anuncios en actos de los hechos de la vida de Cristo. Cada profecía se debe considerar también como reveladora de alguno de los rasgos de Cristo, y la totalidad de su rostro aparece por medio de la totalidad de las profecías. Después de las teofanías, sigue toda una serie de profecías relativas a la encarnación y al descubrir de la vida de Jesús. La tercera serie de testimonios corresponde a la vida de la Iglesia. En la renovación del Espíritu, la prolijidad de la ley es abolida para dar lugar a la concisión de la fe y del amor. Los apóstoles anuncian aquí la salvación universal, porque también los gentiles están llamados a construir este pueblo innumerable y santo que es la Iglesia. Por su parte, Cirilo de Jerusalén, en su catequesis sobre Dios, presenta primero al Dios único y afirma que el conocimiento de Dios puede lograrse por las vías naturales, pero resalta la teología negativa de la trascendencia divina. Podemos saber por nosotros mismos que Dios existe, pero no lo que Él es. Cirilo también, después de haber despertado el sentido del verdadero Dios, resalta sus grandes atributos, que son unidad, aceidad, santidad, bondad infinita y su radical soberanía. La catequesis sobre Dios Padre se sitúa en la perspectiva trinitaria. Cirilo continúa la catequesis de la providencia de Dios, que es también su omnipotencia inevitable.
Pues Ciro viene a encontrarse con el problema del mal. Afirma que el mal no es un principio rival de Dios, esto sería negar la providencia. El mal es solo la corrupción de una creación querida por Dios, fundamentalmente buena. Pacientemente Dios tolera la presencia del mal en la creación, pero acabará por triunfar y realizar sus designios. La catequesis sobre Dios creador permite definir fundamentalmente la situación del hombre y del universo en relación con Dios, y en su catequesis sobre Cristo afirma que no va al Padre sino pasando por Cristo, y hace mención que los nombres de Cristo, la historia de la salvación que comienza con el origen del hombre, engloba la historia de la Iglesia. En Santos y Conversos, hoy celebramos un día especial en María, el Día de la Inmaculada Concepción. Cada 8 de diciembre, un día como hoy, la Iglesia Católica en todo el mundo se une para celebrar la solemnidad de la Inmaculada Concepción, doctrina de origen apostólico proclamada como dogma en 1854 por el Papa Pío IX, mediante la bula Ineffabilis Deus. ¿A qué se refiere la Inmaculada Concepción? La Inmaculada Concepción hace referencia a la manera especial en que fue concebida María. Esta concepción no fue virginal, ya que ella tuvo un papá y una mamá humanos, pero fue especial y única de otra manera. El Catecismo de la Iglesia Católica describe: para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel, en el momento de la anunciación, la saluda como llena de gracia. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe, el anuncio de su vocación era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, que encontramos en Lucas 1:28, había sido redimida desde su concepción, en lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción proclamada en el año 1854 por el Papa Pío IX. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano. Debido a la forma de redención que se aplicó a María en el momento de su concepción, ella no solo fue protegida del pecado original, sino también del pecado personal. El Catecismo explica en su numeral 493 que los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios la Toda Santa, Paranagia. La celebran como inmune de toda mancha y de todo pecado, y como plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su historia. ¿Esto significa que María no necesitaba que Jesús muriera por ella en la cruz? No. María fue concebida inmaculadamente como parte de su ser, llena de gracia y así redimida desde el momento de su concepción por una singular gracia y privilegio de Dios Todopoderoso, por virtud de los méritos de Jesucristo, Salvador de la raza humana. Tal como lo explica el Catecismo en el numeral 492, esta resplandeciente santidad del todo singular, con la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, le viene toda entera de Cristo. Ella ha sido redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. El Padre la ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en el cielo, en Cristo. Más que a ninguna otra persona creada, Él la ha elegido en Él antes de la creación del mundo para ser santa inmaculada en su presencia en el amor. Para el numeral 508 del Catecismo describe: de la descendencia de Eva, Dios eligió a la Virgen María para ser la madre de su Hijo. Ella, llena de gracia, es el fruto más excelente de la redención desde el primer instante de su concepción. Fue totalmente preservada de la mancha del pecado original, permaneció pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Adán y Eva fueron creados inmaculados sin el pecado original y sin mancha. Ambos cayeron en desgracia y a través de ellos la humanidad quedó atada al pecado. Cristo y María fueron también concebidos inmaculados. Ambos permanecieron fieles, a través de ellos la humanidad fue redimida del pecado. Entonces Jesús, por tanto, es el nuevo Adán y María la nueva Eva. El Catecismo señala en el numeral 494 que ella, en efecto, como dice San Ireneo, por su obediencia fue causa de salvación propia y la de todo el género humano. Por eso no pocos padres antiguos en su predicación coincidieron con él en afirmar que el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María por su fe. Comparándola con Eva, llaman a María madre de los vivientes y afirman con mayor frecuencia: la muerte vino por Eva, la vida por María. ¿Cómo hace esto que María sea un ícono de nuestro destino?
Aquellos que mueran en la amistad de Dios y vayan al cielo serán liberados de todo pecado y de toda mancha de pecado. De este modo todos seremos hechos inmaculados, en latín immaculatus, sin mancha. Si permanecemos fieles a Dios, incluso en esta vida Dios nos purifica y prepara en santidad, y si morimos en su amistad pero imperfectamente purificados, Él nos purificará en el purgatorio y nos volverá inmaculados. Al dar a María esta gracia desde el primer momento de su concepción, Dios nos muestra una imagen de nuestro propio destino. Él nos muestra que esto es posible para los seres humanos y a través de su gracia. Recordemos las palabras de San Juan Pablo II, que decía: María al lado de su Hijo es la imagen más perfecta de la libertad y la liberación de la humanidad y del cosmos. La Iglesia debe mirar hacia ella, madre y modelo, para comprender en su integridad el sentido de su misión. Fijemos, por tanto, nuestra mirada en María, ícono de la Iglesia peregrina y en el desierto de la historia, pero orientada a la meta gloriosa de la Jerusalén celestial, donde resplandecerá como esposa del Cordero Cristo Señor. Finalmente, ¿era necesario que Dios hiciera a María Inmaculada en su concepción para que pudiera ser madre de Jesús? Realmente no. La Iglesia solo habla de la Inmaculada Concepción como algo que era conveniente, algo que hizo de María una morada apropiada, es decir, una vivienda adecuada para el Hijo de Dios, no algo que fuera necesario. Al respecto, los padres de la Iglesia afirmaron que la misma Santísima Virgen fue por gracia limpia de toda mancha de pecado y libre de toda mácula del cuerpo, alma y mente, y que siempre estuvo con Dios y unida con Él con eterna alianza, y que nunca estuvo en las tinieblas sino en la luz. Por consiguiente, fue aptísima morada para Cristo, no por disposición corporal, sino por la gracia original que explicó el Papa Pío IX. Porque ciertamente no era conveniente que este vaso de elección fuera herido por las heridas comunes, ya que ella, a diferencia de los demás, solo tenía en común con ellos la naturaleza, no el pecado. De hecho, era muy apropiado que así como el unigénito tiene un Padre en el cielo, así a quien los serafines ensalzan con 3 veces santo, así también tuviera una madre en la tierra que jamás hubiera sufrido mengua en el esplendor de su santidad. Hermanos en santos y conversos, hoy celebramos a la Inmaculada Concepción. La rola se llama Inmaculada y Bendita, de parte del GESET, Ministerio de Evangelización, Movimiento Carmelitano. Vamos a escuchar con atención en este canal esta rola de Inmaculada y Bendita. Adelante. Inmaculada y bendita entre todas, mujer, tú que con una sola palabra abriste el cielo entero y nos diste la fe. En el chiste, la mamá celosa le dice al niño: márcale a tu papá, a ver qué está haciendo. Chin, le cuelgan, márcale a tu papá, chin, le cuelgan. ¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué no me contesta? ¿Por qué no me comunicas con tu papá? No sé, mamá, lo único que sé es que me contesta una mujer cada que le llamo y se corta. No es posible. Llega el esposo y la señora lo recibe con golpes, muy violenta, le reclamos, le dice de todo, le saca su ropa a la calle, se pone muy intensa. Y el señor dice: déjame hablar. Nada, te dejo hablar, no te quiero ver más en mi vida. Y le dice: mira, ven, hijo, dile a tu papá qué pasó, que le marcaste y le contestaba una mujer. Sí, ¿y qué decía esa mujer, hijo? Dime. Pues decía: tu saldo es insuficiente para poderte comunicar a este teléfono. En curiosidades se les abrieron los ojos y lo reconocieron. En el libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla del primer milagro hecho por los apóstoles Pedro y Juan, en nombre de Jesús, su Maestro y Señor, a un lisiado de nacimiento que les pedía una moneda en la entrada del templo. Pedro le dice: míranos, no tenemos ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina, y tomándolo de la mano se incorporó. También nosotros, discípulos del Señor, si damos lo que tenemos, nuestro tiempo, una palabra amable, un gesto de ayuda bondadosa, atraeremos la acción de Dios en favor de un hermano o hermana en necesidad. No precisamente ni en primer lugar bienes materiales que nos excluyen, pero algo más valioso: compartir la fe, la compasión, la oración, un amor de hermano. Porque eso a los demás les dará fortaleza, confianza en Dios para salir adelante en sus vidas. San Lucas, ya en el capítulo 24 del Evangelio redactado por él, hace el recuento de todo lo que está sucediendo y lo que va a acontecer, contando de boca a boca sobre la resurrección de Jesús. A los hermanos de Maús, decaídos porque esperaban que Jesús sería el liberador de Israel,
y ya habían transcurrido 3 días, y al parecer todo quedaba en nada. Lucas les recuerda la voz de Jesús: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explica todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Gracias a esas palabras y gracias al pan eucarístico, se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. La comunidad de bautizados que peregrina en este mundo sigue contando hoy con la palabra de Jesús y con la Eucaristía, para fortalecerse en el camino de la fe y confortada por el Espíritu de Dios, poder seguir dando al mundo el testimonio de su encuentro con el resucitado. En la curiosidad del día de hoy. Damos infinitas gracias a nuestra querida hermana y amiga Dani Carrillo. Tenía mucho tiempo de no verla y pues ayer en la hora santa musicalizada estuvo con nosotros. Dios te bendiga, Dani, gracias por estar con nosotros, por compartir tu evangelización, tu corazón de mujer en la evangelización en la parroquia de Santa Lucía. Dios te ha de bendecir y te colme bendiciones, que no sea la última vez esta es tu casa. Y pues no se les olvide que hoy por la noche tenemos la Santa Misa en la capilla de San Francisco de Asís, atrasito de Santa Polonia, a las 8 de la noche, con el tema de la Inmaculada Concepción, y en el marco de el Dosavario que continúa. No se olviden, este sábado, también importante el día de mañana, a las 2 de la tarde tendremos la misa de sanación interior, y viene el doctor Roberto Farril del Pulso de la Fe aquí a Santa Lucía a darnos el tema del martirio. No se la pierdan, no tiene ningún costo, no pueden faltar. Nos vemos aquí a las 7 de la noche. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno. Muchas gracias por estar conmigo, gracias por darle like al video, gracias por ser parte de nuestra comunidad. Y no se olviden que continuamos en este canal de evangelización, que es tu canal además. Aceptamos sus sugerencias, escríbenos por favor. Gracias.